predican mensajes poderosos, se celebran cultos impactantes, pero muchos cristianos no viven especialmente, ¿verdad?, como discípulos intencionales. Esto realmente, al no darse esto dentro de nuestras congregaciones locales, lo denominamos una cultura perdida. ¿Por qué? Porque se modela en nuestra actualidad como iglesias que están centradas únicamente en los cultos, en las cuatro paredes, en los templos. Y esto en realidad ha desmejorado sobre todo en nuestra labor como iglesia misional. Recordemos que cada uno de nosotros, ¿verdad?, estamos siempre con este anhelo y este gran deseo, según la voluntad de Dios, es pues de hacer discípulos. Entonces, podemos nosotros ver qué significa entonces restaurar esta cultura significativa. Es nada menos que nosotros debemos volver al diseño de Jesús, que estaba centrado en un discípulo relacional, estaba centrado en un discipulado generacional, estaba centrado en un discipulado transformador que afecta a todas las áreas de la vida de aquellos que siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos esa plena libertad, sobre todo de hacer un pequeño diagnóstico de nuestras iglesias locales y tener sobre todo una realidad como una muestra, ¿verdad?, como una muestra cómo en realidad nos encontramos dentro de nuestras iglesias locales. En realidad, el propósito es nada menos restaurar la esencia del discipulado como estilo de vida. Esto realmente a cada uno de nosotros nos debe siempre llamar la atención, en el sentido en que nosotros hemos sido llamados con la finalidad de poder llevar sobre todo una congregación y que esta congregación pueda, ¿verdad?, practicar un discipulado bíblico en su vida diaria. Entonces, esto a cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos anima, especialmente cuando contemplamos las escrituras bíblicas, cuando empezamos a leer la palabra de Dios, cuando empezamos a retornar a esos principios bíblicos que nosotros encontramos dentro de la palabra de Dios. Y a eso lo llamamos nosotros fundamentos bíblicos. Este fundamento bíblico, ¿verdad?, nosotros lo encontramos sobre todo en Mateo, en el capítulo 18, en el capítulo 28, del verso 19 al verso 20. Encontramos nosotros acerca de Jesús que deja palabras importantes que muchas veces de repente nosotros lo hemos pasado por alto, y mucho más, sobre todo, nuestra congregación. Cuando Jesús dice, vayan, oíd, haced, bautícenlo y enséñenlo. Indudablemente muchos de nosotros lo hemos pasado por alto sin contemplar la grande importancia que tienen estas palabras, ¿verdad?, para la iglesia y para cada uno de nosotros, sobre todo como pastores. Cuando Él dice vayan, implica que el discipulado ocurre en movimiento continuo mientras nosotros estamos viviendo. Esto indica de que nosotros a medida de que nosotros nos vamos encaminándonos en nuestra vida diaria,
Ciertamente la palabra de Dios nos inculca y nos manda a cada uno de nosotros de ir y sobre todo haciendo discípulos. Y luego dice la segunda palabra, bautícenlo. Ciertamente no es solo un acto litúrgico, que muchas veces lo hacemos apresuradamente, pero que esto tiene una gran connotación, sobre todo dentro de la vida, dentro de la experiencia de cada creyente que se bautiza. En realidad es una experiencia que cada uno de ellos lo vive. Esto implica de que cuando yo recuerdo mismo que cuando me bauticé, repliqué estas palabras que muchas veces nosotros como pastores enseñamos, pero que para mí tuvo un gran significado conmovedor cuando repetí y dije, muero para el mundo y vivo para Cristo. Y luego también cuando me preguntan, el ministro, ¿por qué me bautizo? Indudablemente, mi amado hermano, son palabras que quedaron enmarcadas y creo que también en la vida de cada uno de ustedes, y cuanto más que eso no se debe perder dentro de los creyentes. Entonces nosotros, porque esto nos lleva ¿a qué? A una profunda identidad, sobre todo con nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene enseñen. Siempre nosotros decimos enseñar ¿qué? A que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero esto se resume en ¿qué? Se resume, enseñen a obedecer. Guardar las cosas significa obedecer. Y esto realmente, mi amado hermano, no significa solamente con transmitir conocimiento. No significa, ¿verdad?, con poder encerrar en una aula y transmitirle todos los conceptos, qué significa arrepentimiento, qué significa justificación, qué significa regeneración, etcétera, qué significa el nuevo nacimiento, sino que eso va más allá que eso. Implica nada menos que formar el carácter de Cristo a medida que ellos van practicando, viviendo, sirviendo sobre todo a nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa que Jesús nos dice, y yo estoy con ustedes todos los días. O sea, quiere decir que Jesús asegura su presencia continua en el proceso cuando nosotros estamos discipulando. Entonces, amado hermano, la iglesia tiene un enfoque misional. Esto significa, el enfoque misional implica que cuando nosotros, mientras caminamos, mientras vivimos diariamente, nosotros tenemos que practicar, discipular, juntamente con toda nuestra congregación. Esto quiere decir discipular en la vida diaria. Podemos discipular en el trabajo. Podemos discipular cuando tomamos una gaseosa. Podemos discipular, como decimos en Chimbote, cuando comemos un ceviche. Podemos discipular cuando compartimos un café. Quiere decir que el discipulado es todos los días de nuestra vida, que puede ser formal o informal. Formal es cuando nosotros planificamos. Informal significa cuando nosotros actuamos de una manera espontánea para poder discipular, porque a eso nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo. Hay algo importante, ¿verdad?, que nosotros como pastores
tenemos que concientizar sobre todo a la iglesia en nuestra actualidad. La iglesia existe para la misión, no la misión para la iglesia. Entonces quiere decir, su razón de existencia de una iglesia local donde nosotros estamos pastoreando, mi amado hermano, es para la misión. Entonces tenemos otro ejemplo cuando nosotros, otro fundamento bíblico que lo encontramos en Lucas 24 del verso 13 al verso 35. Cuando encontramos a quién, a Jesús. Jesús iba en camino ¿hacia dónde? Hacia Emaús, ¿cierto? Era una caminata. Lo maravilloso de todo esto es que Jesús se acerca a ellos. Ellos no buscan a Jesús, Jesús se acerca a ellos y luego ¿qué hace? Los escucha. Entonces Jesús no espera que ellos vengan a Él con todas las respuestas. Él inicia el contacto, se une a su camino y les pregunta sobre qué están discutiendo. Esto en realidad nos enseña la importancia, sobre todo, de la proximidad. Esto implica ir donde están las personas. Lo que pasa que ahora nosotros, mi amado hermano, hemos mal entendido nuestra congregación. Mientras Jesús nos dice, id, acérquense a las personas, nosotros nos paramos juntamente con la iglesia en la puerta de la iglesia y le decimos a las personas, vengan, vengan, vengan. Pero Jesús no nos ha mandado a eso, sino que Jesús nos dice, vayan donde están las personas. Vayamos donde están, en los parques, en las casas, en las familias. El Señor nos manda porque Él mismo fue hacia estas personas. Esta proximidad que nos ayuda sobre todo poder entender su contexto, poder entender sus luchas, poder entender la realidad en el cual donde ellos están viviendo. Vemos también que Jesús, mi amado hermano, Él tuvo una escucha activa. Él permite que las personas expresen sus dudas sin miedo. Mi amado hermano, y Él, en base a eso, ejerce un buen discipulado. Y vemos que Jesús es un buen oyente. Esto implica, mi amado hermano, de que realmente tenemos que decir a nuestra congregación, ellos más deben escuchar a las personas cuando se acercan. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de poder llevar un buen discipulado. Tenemos que aprender a escuchar. A veces nuestros líderes, nuestras iglesias, los congregantes, muchas veces hablan más que escuchan. Y esto es importante porque nos ayuda, sobre todo a cada uno de nosotros, de qué manera Jesús realizó el discipulado. Y vemos, mi amado hermano, del verso 25 al verso 27, nosotros podemos encontrar que Jesús redirige la conversación. Él los escucha atentamente,
pero luego lo redirige la conversación. ¿Hacia dónde? Hacia la palabra de Dios. Una vez que él entiende, una vez que él comprende el estado de ánimo de las personas, Jesús no se queda juntamente con ellos en su tristeza. De ninguna manera. Lo que hace él, los confronta, pero no los confronta juzgándolo. Él los confronta con amor, pero también con autoridad. Sobre todo por la lentitud que ellos tienen para creer lo que había sucedido en Jerusalén. ¿Y qué hace Jesús? Lo que hace Jesús es simplemente comienza a explicarle las Escrituras. Esto realmente es el corazón ¿de qué? De la restauración. Creo, mi amado hermano, que cuando nosotros vamos a regresar a nuestras iglesias con esta mentalidad, con esta idea, con este tipo de lo que nosotros hemos podido experimentar a través de estos días, tenemos que llevar a nuestra iglesia hacia una restauración bíblica, donde cada uno de ellos se pueda convertir en un discípulo de Jesús, donde cada uno de ellos puedan acercarse a las personas para poder ejercer un discipulado. Porque el llamamiento de hacer discípulos es para todos, sin excepción de edades, sin excepción de sexo, es para todos. Entonces, podemos ver, mi amado hermano, que él redirige la conversación hacia la palabra de Dios. Vemos nosotros, mi amado hermano, que su conversación estaba centrado nada menos que en la palabra de Dios. Su tristeza, su acontecimiento que le estaba pasando a ellos, le conllevó a la palabra de Dios. Mejor dicho, que era un discipulado bíblico que se fundamentaba nada menos que en la palabra de Dios. No sobre sus opiniones o experiencias personales, sino sobre la verdad revelada dentro de la palabra de Dios. Y vemos que Jesús aquí nos da una gran instrucción. ¿Cuál es? En realidad que él, mi amado hermano, hizo una exposición contextual. Jesús no solamente los cita los versículos, sino que le explica cómo todas las escrituras hablan acerca de él. Esto implica enseñar a las personas también a interpretar y aplicar la Biblia de manera coherente y de manera cristocéntrica. ¿Por qué? Porque hoy, mi amado hermano, donde hoy nosotros estamos viviendo en la sociedad del conocimiento, donde tan solamente usted googlea y hace un clip, le arroja miles y miles de información, donde toda nuestra juventud, donde toda nuestra congregación, mi amado hermano, empieza a consumirlas de tal manera que muchas veces no son tan ciertas, ni mucho menos son tan fiables, ¿verdad? Lo que podemos nosotros encontrar en Google. Entonces, esto realmente muchas veces cuando se hace eso, mi amado hermano, están siendo discipulados muchas veces a través del Google. Y esto realmente trae consecuencias. Muchos son arrastrados
por ideologías filosóficas. Otros son arrastrados por corrientes teológicas. De tal manera que muchas veces se confunden, se frustran, mi amado hermano, y terminan muchas veces, ¿verdad?, abandonando la fe en nuestro Señor Jesucristo, que en un día realmente lo aceptaron con todo su corazón. Pero he aquí, Jesús nos presenta cómo debemos hacer ese discipulado. Y no solamente contextualizado, sino que Jesús, mi amado hermano, enseña mediante la práctica. La explicación de Jesús no era tan solamente teórica. Estaba, mi amado hermano, directamente relacionada con su situación actual. Y les abría los ojos a la verdad, sobre todo sobre el Mesías sufriente. Esto indica que realmente, mi amado hermano, nosotros tenemos que tratar siempre un discipulador, modelar una vida. Si hablamos de fe, tenemos que tener una fe muy fundamentada y sólida en las cosas de Dios. Una fe que cree en nuestros principios. Creemos que hay sanidad, creemos que Cristo viene por segunda vez, creemos en los milagros de Jesús, etcétera. Una fe muy arraigada y fundamentada sobre todo en nuestras creencias, en lo cual nosotros, mi amado hermano, participamos dentro de nuestra congregación. Encontramos otro punto muy relevante en el verso 28 y el verso 30. Jesús modela, sobre todo aquí encontramos la hospitalidad y la comunión. Nosotros vemos que Jesús, casi los que estaban en camino a Emaús, estaban al llegar a su destino. Jesús finge realmente seguir adelante. Pero ellos lo invitan ¿a qué? A quedarse. Esta invitación espontánea lleva a un momento realmente crucial e importante. ¿Qué encontramos? La convivencia de Jesús cuando Él estaba discipulando. El discipulado no solamente es un estudio, es una vida compartida. El estudio o la enseñanza es parte, pero no es el todo, sino que es una vida compartida, el discipulado. Que podemos compartir una comida, un tiempo de camaradería, ¿sí?, que fortalece sobre todo los lazos y crea sobre todo un ambiente agradable y propicio. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual de un discípulo. Qué trascendental realmente es nuestro Señor Jesús. Vemos nosotros, mi amado hermano, que Jesús, Él toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Este acto hace recordar la última cena de Jesús. Era un momento en que Jesús estaba revelando. El discipulador no solamente enseña con palabras, sino que el discipulador enseña con su propia vida. Esto es muy importante. Nosotros no podemos pedir más a la congregación algo de lo que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque si hablamos de discipulado, estamos hablando que lo vamos a enseñar,
con nuestra propia vida. Otro punto importante que nosotros encontramos del verso 31 al verso 32 es nada menos que una revelación, pero esta revelación de esta palabra que causó una transformación a aquellos que le estaban escuchando, sus discípulos. En este momento de comunión que se encontró Jesús con sus discípulos, mi amado hermano, encontramos pues que sus ojos fueron abiertos. Ellos se llenaron de gozo. Sus corazones estaban ardiendo. No ardía, ellos decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Quiero decir, mi amado hermano, que el discipulado conlleva sobre todo a un encuentro personal con Jesús. El objetivo del discipulado es llevar a las personas a un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo, donde la verdad de la palabra se vuelve viva dentro de cada uno de ellos. Razón tenía el apóstol Pablo cuando expresaba y decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué interesante poder observar y ver cómo era la exclamación sobre todo del apóstol Pablo. Es que él entendía lo que era un discipulado porque él discipuló a Timoteo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El corazón había sido transformado. Los corazones ardientes, mi amado hermano, siempre va a suceder netamente un discipulado muy efectivo. ¿Qué va a producir? Pasión por Jesús y también por su palabra. No es solamente conocimiento, no es solamente información, sino que va a ser una experiencia transformadora dentro de cada uno de sus corazones. El discipulado es caminar juntos. Es el proceso relacional, intencional y sobre todo transformador. Cuando hablamos de relacional, no se limita a clases, no se limita a un salón de aulas, ¿verdad? Mi amado hermano, sino que cuando hablamos nosotros de relacional, es donde el pastor, el líder, el creyente, invita cada semana a un nuevo creyente, ¿verdad?, a tomar un café y hablar de sus luchas y sueños. Y vemos también, mi amado hermano, intencional. Pedro no deja el discipulado, sino que hay un plan. Es nada menos que orar juntos, leer juntos el Evangelio de Marcos, preguntarle, ¿verdad?, ¿qué impide obedecer este principio de la palabra de Dios? Y el otro punto es transformador. Vemos nosotros cómo va a suceder esto. Después de 6 meses de caminar juntos, mi amado hermano, él puede dejar, el nuevo creyente deja sobre todo sus hábitos tóxicos, aprende a perdonar a sus padres, restaura su relación con su madre, empieza a servir en la iglesia, ayudando a otros, etc. Vemos nosotros cuáles son esas razones muchas veces de la pérdida del discipulado. Son razones internas que muchas veces sucede con rupturas ministerial, generacional. Cuando muchas veces
como líderes descuidamos a los jóvenes, cuando muchas veces descuidamos a los adolescentes, a los niños, ¿verdad? No nos interesamos en darle, sobre todo, esa prioridad de que ellos también puedan ser discipulados. Una fe emocional e inmadura. Esto realmente es cuando una fe superficial, sobre todo, no está fundamentado en los fundamentos bíblicos de la palabra. Y esto, sobre todo, vulnera su fe, muchas veces atesorando cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. El divorcio entre la familia e iglesia es cuando muchas veces la familia carga a la iglesia y la iglesia carga a la familia, y esto sucede un divorcio y los hijos quedan desamparados a merced, y muchas veces las redes sociales los están discipulando con otros objetivos. Podemos entonces ver principios importantes. Ser la iglesia implica, mi amado hermano, una identidad, que la iglesia no es un lugar, sino es una familia donde vamos a habitar, sobre todo en comunidad. No debemos confundir el discipulado con enseñanza. Aquí hay un cuadrito, por favor. Eso ya lo hablamos. El cuadrito. Ay, ay, ay. Ahí nosotros podemos encontrar. Eso se lo van a llevar, ¿verdad, supervisor? Perfecto. Todos se lo van a llevar, amén. Listo. Podemos avanzar nomás, no hay problema. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué encontramos? Aspectos importantes que muchas veces nosotros, el discipulado, hemos entrado en un salón de clases, en grupos, cuando nosotros vemos que las personas son diferentes, son distintos. Nosotros no podemos discipular a un adulto que igual a un joven, o a un niño igual que una persona de la tercera edad. Es muy distinto. Entonces tenemos que cambiar. Y esto realmente, mi amado hermano, entonces diremos nosotros, pastor, pero la enseñanza, entonces ¿dónde queda? Vuelvo a repetir, la enseñanza es parte del discipulado. Es parte, pero no es el todo. Y he ahí la gran diferencia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios me los bendiga. Muchas bendiciones. Gracias, obispo. Dios lo bendiga. Qué precioso este momento que hemos aprendido. Recuerde que hay un discipulado formal, pero también hay un discipulado informal. El formal es cuando estás con tu saco, tu corbata, tu terno, ¿verdad? Predicas, enseñas. Pero el informal es el más poderoso cuando vives con ellos, cuando compartes con ellos, cuando cenas con ellos, cuando estás en el carro con ellos. Y si te cruza un carro y te quiere chocar, ¿cómo reaccionas? Cuando tú